El escándalo de las fundaciones en el gobierno regional del Biobío continúa con nuevos casos. Investigamos dos organizaciones que recibieron fondos millonarios y nos encontramos con contrataciones cruzadas al punto que uno de sus directivos se autocontrató en la misma entidad que él dirige. El reportaje es de Alejandra González. ¿Eres parte de una organización social o territorial? Él es Carlos Cariaga. Se adjudicó un proyecto de 380 millones en el gobierno regional del Biobío. Contrató a Carlos Cariaga para prestar servicios, es decir, a él mismo. Fundación Educación Financiera y Corporación Impulsa forman parte de una nueva arista del caso Convenios. Llegamos hasta la región del Biobío, ciudad de Concepción, porque el proyecto de Camila Polici a través de la Fundación ENTI no es el único investigado. Acá hay contrataciones que se entrecruzan, eventualmente un conflicto de interés en cómo se ejecuta el proyecto, cómo llegaron ellos también a pedir los recursos. Porque la ONG, los presidentes, los directorios no deben recibir, son sin fines de lucro, por lo tanto no pueden recibir renta. Llegamos para buscar a los protagonistas de dos de estas instituciones que presentaron proyectos con fondos millonarios. La Fiscalía en la Unidad de Alta Complejidad se llevan a cabo 6 investigaciones relacionadas a los casos Convenios. De hecho, el Servicio de Impuesto Interno ha dicho específicamente que la contratación cruzada entre fundaciones lo que busca justamente es eludir impuestos muchas veces. En la práctica hay un dicho popular que es bien sabio, que es la oportunidad de ser ladrón. Una danza de millones al son del gobierno regional del Biobío. Esa sería por estos días la realidad que se cuestiona tras las paredes de este edificio. ¿Le suena el nombre de Camila Polici? El denominado caso Polici. Es sin duda uno de los casos más bullados tras las asignaciones de fondos que ahora cruzaron la frontera de las especulaciones hasta posibles delitos de malversación de caudales públicos, entre otros investigados por Fiscalía. Pero los 280 millones entregados a esta mujer no son la única transferencia. Hay otras fundaciones y corporaciones bajo la lupa. Atención, ¿eres parte de una organización social en la región del Biobío? Tenemos una excelente noticia para ti. Él es Carlos Cariaga. A mediados del año 2022 postuló un proyecto al gobierno regional del Biobío por 380 millones de pesos, los que fueron otorgados por asignación directa a la Fundación Educación Financiera Fundef, de la que es director. Impulsa Voluntariado es el nombre de la iniciativa que desarrollarían y que, como ellos describen, entregaría herramientas y capacidades a organizaciones de voluntariado y jóvenes voluntarios y voluntarias de la región. Acá hay dos organizaciones, una corporación, una fundación, que tienen un vínculo estrecho porque comparten directorios, se entrecruzan las contrataciones, se prestan servicios entre ellas. Alude a un mecanismo parecido al de Polici, cuya fundación canalizó parte de los 280 millones al organismo técnico de capacitación Frumisal, liderado por quien sería su pareja, pero en este caso se habría ido incluso más lejos. Contrataciones cruzadas, o sea, miembros de una fundación terminan prestándole servicios a la otra y ambas postulan a fondos regionales de asignación directa que son rápidamente transferidos. Estamos hablando de sus primeras boletas además. Contrataciones cruzadas, pero ¿con quién? Sucede que, aparte de Educación Financiera, hay otra organización que resultó beneficiada con un financiamiento también de 380 millones de pesos. Hablamos de la Corporación Impulsa, cuyo presidente es Felipe Muñoz. Su proyecto, eso sí, es distinto y estaría enfocado en el fortalecimiento de organizaciones sociales y territoriales de la provincia de Arauco. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en la comuna de Tirúa, en la carpa municipal, dando el puntapié inicial también al programa Frontera que estamos ejecutando. Estos videos fueron publicados en las redes sociales de ambas organizaciones, evidenciando su trabajo, pero el problema está en esto. Carlos Cariaga es parte del directorio de la Fundación Educación Financiera Fundef, pero también figura en el directorio de la Corporación Impulsa. Lo mismo ocurre con Felipe Muñoz, quien igual aparece como directivo en ambas entidades. En el caso de Fundef lo que vemos es la autocontratación.
de personas que constituyen fundaciones, se autocontratan o incluso contratan, en este caso, a empresas de las que ellos mismos son dueños. Y eso llama la atención porque lo que buscan es darle un dejo de legalidad a todas las contrataciones y procedimientos que hacen, pero justamente lo que buscan es ellos quedarse con los recursos. Y lo comprobaría este documento al que tuvimos acceso. Carlos Cariaga, como presidente de Fundef, contrató a Carlos Cariaga para prestar servicios como jefe de proyecto. Sí, se contrató a él mismo con un sueldo cercano al 1.400.000 pesos. Los meses posteriores vemos cómo su salario aumenta para bordear los 2 millones en mayo. Pero eso no es todo, ya revelaremos otros antecedentes. Con toda la información recopilada, llegamos a hablar con Michel Figueroa, abogado y director de estudios de Chile Transparente. Con el acceso que le dimos a la documentación, pudo hacer un análisis más detallado. Lo que llama la atención en este caso es que sea el mismo representante legal el que se autocontrata a sí mismo. Entonces lo que estamos viendo es que la misma persona cumple dos labores sin un mecanismo de control interno de la fundación y autocontratándose en la práctica para cumplir labores que además vienen de origen de recursos públicos. ¿Qué dicen los directores de estas organizaciones que por definición son sin fines de lucro? ¿Aló, Carlos? Sí, claro. Hola, ¿cómo estás? Hablas con Alejandra González de Chilevisión. ¿Cómo estás? No podemos mostrar el resto de la conversación telefónica porque la persona a quien llamamos no nos autorizó a hacerlo. Justamente es Carlos Cariaga con quien nos comunicamos para pedir una entrevista. Nos solicitó enviar las preguntas por correo antes de aceptar, pero jamás respondió el mail. Así que llegamos hasta este edificio. Acá funcionan las dos oficinas arrendadas por su fundación, con parte de los 380 millones entregados por el gobierno regional del Biobío. Antes de seguir con la danza de millones, es necesario conocer los nexos de Cariaga y Muñoz con el gobierno regional del Biobío. El 7 de agosto, 3 altos directivos de la gobernación dejaron sus puestos tras el estallido del caso Convenios. Simón Acuña, jefe de la Unidad de Desarrollo Social, era uno de ellos. Pero ¿por qué esto es importante? La razón está en que Acuña, a cargo de la aprobación de los proyectos, trabajó anteriormente con Cariaga y Muñoz, directores de las dos fundaciones beneficiadas, con 380 millones de pesos cada una, asignados por el gobierno regional. Estamos muy contentos desde el gobierno regional de poder dar inicio a la ejecución del programa Impulsa Voluntariado de la Fundación Fundef. Estamos muy contentos porque hoy dimos inicio a la primera reunión técnica donde estuvimos conociendo distintos programas que son financiados por el gobierno regional como el nuestro. En el video que acabamos de ver, justamente Simón Acuña participa de una de las actividades iniciales de Fundef. Junto a él está Carlos Cariaga. El ex jefe de división social, don Simón Acuña, era su jefe y representante legal hasta el año pasado, antes de asumir las funciones acá. Esas personas trabajaban con él allá. Este jefe de división llega a beneficiar a su círculo cercano en desmedro de muchas otras organizaciones, de muchos otros programas que no contaban con su priorización. Hay eventualmente un conflicto de interés en cómo se ejecuta el proyecto, cómo llegaron ellos también a pedir los recursos, que tenemos una vinculación con el ex jefe de División de Desarrollo Social, Simón Acuña, quienes eran parte del trabajo que hacía Infocap. Pero además, Simón Acuña trabajaba con la pareja de su padre, Nelly Pillado. Ella, a cargo de la unidad de finanzas, es quien debe aprobar las rendiciones de gastos que realizan las fundaciones. Ejemplo de ello es este documento enviado por Carlos Cariaga y que corresponde a los desembolsos del mes de abril. No hubo observaciones. Manejamos la relación de parentesco que tienen entre jefaturas de división, en este caso con el jefe de división de desarrollo social, y que es el que está en la entrada de los proyectos, y en la salida vemos que está ella a cargo de estas supervisiones que no se estaban llevando a cabo. Aquí lo que vemos es que existía una práctica, una mala práctica, de simplemente recepcionar las entregas de boleta sin contrastar en ningún momento con giros bancarios, ni mucho menos. La señora Nelly Pillado también debiera estar dentro de la investigación y de hecho debiera dejar el cargo. Pero hay
hay más que vínculos familiares y autocontrataciones. Aquí vemos un convenio suscrito en enero entre Felipe Muñoz con la corporación Impulsa con Fundef, la fundación de Cariaga. El monto es cercano a los 700.000 pesos, pero con el correr de los meses la cifra aumenta, alcanzando el $1.000.000 en mayo. Fueron creadas por personas conocidas, y donde uno es presidente, uno es el otro secretario, y donde el otro es presidente pasa a ser secretario, viceversa, y se cruzan los cargos para que de esa manera pueda recibir primero que nada remuneración. ¿Por qué? Porque la ONG, los presidentes, los directorios no deben recibir, son sin fines de lucro, por lo tanto no pueden recibir renta. Porque como vimos, Felipe Muñoz es presidente de Corporación Impulsa, pero al mismo tiempo es el secretario de Fundef, la misma fundación que lo contrató para prestar servicios y que dirige su amigo Cariaga. Ellos, en su calidad de miembros de ambos directorios, no pueden recibir remuneraciones, y eso no solo lo establece el Servicio de Impuestos Internos, también este manual de revisión de rendiciones, aprobado el 24 de diciembre de 2019 por la Unidad Jurídica del Gobierno Regional del Biobío. Pero aún queda más. Vemos que acá la Fundación Educación Financiera tiene un ítem de coffee break, dicho que el gobierno regional aprobó este ítem de coffee break en un restaurante de acá del Gran Concepción, que es muy conocido, que es una factura por 280.000 pesos aproximadamente. Esta es la boleta a la que la consejera se refiere y a la que tuvimos acceso. Preparaciones como mechada, salmón con camarones, ñoqui, lomo, filete figuran en la cuenta. Todo este consumo suma poco más de 200.000 pesos. A través de una declaración pública, la fundación intentó explicar el criticado almuerzo. El almuerzo, que ha sido objeto de cuestionamientos, celebrado el 5 de mayo pasado en el restaurante Quijote de Concepción, fue la actividad conclusiva de un encuentro entre organizaciones sociales involucradas en la realización del Festival Impulsa Voluntariado. Otros de los gastos cuestionados es el arriendo de 2 oficinas por el valor de 200.000 pesos cada una, mismo espacio que debieron equipar. Por ejemplo, en Santiago compraron 6 monitores por un total de 700.000 pesos, o estos notebooks con los que desembolsaron más de 1.700.000 pesos. Nos parece que son absolutamente cuestionables cuando se están comprando insumos, enseres, que en definitiva son transferidos a una entidad ejecutora de la cual es dueño el representante de una determinada fundación que subcontrata a su propia empresa y la va llenando de infraestructura. Eso es indignante. A todo lo anterior se suma la compra de escritorios, sillas, televisores y otros muebles de oficina, incluso microondas, vasos y café. Pero los cuestionamientos suman y siguen. Esta boleta de la empresa de servicios audiovisuales ULAB, que también fue contratada para el programa de voluntariado, 550.000 pesos, pagados los meses de enero y febrero, pero desde marzo la cifra sube a 850.000. El cuestionamiento está en que Carlos Cariaga es parte de esta sociedad, que fue creada en junio de 2022, poco antes de postular a los fondos del gobierno regional. Nuevamente se contrató a él mismo. Ellos ya hicieron la rendición de gastos, es adquisición para la fundación y para la corporación, aunque esperamos también que se nos esclarezcan esas mismas consultas que tenemos, esas mismas dudas, en la sesión extraordinaria que va a ocurrir acá en el gobierno regional. Con todos estos antecedentes en la mano, insistimos en hablar con Carlos Cariaga y Felipe Muñoz, los directivos de la Corporación Impulsa y de la Fundación Educación Financiera Fundef. ¿Estará Felipe? ¿Cómo? ¿Muñoz? No, se lo vive aquí. Por horas esperamos en las oficinas de Fundef, pero nos señalaron fuera de cámara que estaba prohibido el ingreso de la prensa. El problema que estamos viendo repetidamente en el caso convenios o caso fundaciones, como se ha llamado en la prensa, es que la forma en que se decide a quién se le derivan esos recursos se hace discrecional. Y cada vez que hay discreción o concentración de las tomas de decisiones y no existen mecanismos de rendición de cuentas, estamos dejando la puerta abierta a que puedan darse casos de corrupción.
En lo que respecta a los 380 millones entregados a Fundef, está documentado que en enero hubo una primera transferencia por 114 millones de pesos, de los cuales ya rindieron gastos por cerca de 48 millones, pero hubo algunos ítems objetados, por lo que solo se acreditaron 25 millones de pesos como gastos rendidos en regla. Acá hay muchas aristas que son irregulares, están de alguna forma eludiendo el sistema para poder hacer beneficio propio de sus organizaciones. Una nueva arista en el caso Convenios, donde no se cuestiona la labor social de las fundaciones y sus proyectos, pero sí las eventuales triangulaciones contractuales de sus directivos para destinar dineros a otros fines en medio de una danza de millones pagada con la plata de todos los chilenos.